quería antes de todo, antes de empezar, porque mi papel va a ser muy rápido, voy a dar casi enseguida, digamos, la palabra a las personas que nos acompañan, no quiero quitar el tiempo. Va a ser, antes de todo, quería dar algunos detalles técnicos, información técnica. Como podéis ver, cada una está silenciado y no tiene el vídeo de las asistentes. Los y las asistentes podéis para la interpretación podéis ver abajo una bolita del mundo donde podéis, cuando va a hablar Justine, que es la única persona que va a hablar en otro idioma, que es el francés, cuando va a hablar Justine podéis cambiar en castellano, en español. La última cosa es, bueno, la segunda cosa es que durante el seminario podéis formular vuestra pregunta escribiéndola en el chat y nosotras, mientras tanto, la dirigiremos también a las panelistas y a los panelistas. Os pedimos también que en términos de pregunta podáis privilegiar al principio las preguntas a Justine, porque por un problema de agenda, digamos que las intérpretes, Justine podrá estar, sobre todo las intérpretes, hasta las 5:30. Entonces, para tener la posibilidad de dirigir de manera, digamos, más adecuada posible las preguntas traducidas, Justine, os pedimos de poder formular la vuestra enseguida, digamos, antes que las demás. Y por último, y no menos importante, la sesión va a ser grabada y a partir de mañana estará en el canal YouTube de la coordinadora de ONG. Yo creo que no me olvido de nada, las compañeras me pueden ayudar si creo que no, si me he olvidado de algo. Y pasamos, solamente voy a tener algunos minutos para hacer una pequeña, dar un pequeño panorama para las personas que no han podido acompañarnos en la mañana de lo que ha pasado por la mañana. Antes de todo, nosotros, ¿por qué hacemos este seminario? Porque pensamos que, a pesar que la igualdad de género lleva muchos años, digamos, ocupando un lugar siempre más importante, vemos que los derechos sexuales y reproductivos no han ocupado, no han conseguido llegar, digamos, a los avances esperados. Y entonces sí que pensamos que en este escenario de gran avance que estamos teniendo a nivel estatal y también a nivel internacional en cuanto a lo que es la perspectiva feminista y la cooperación, creemos que en la perspectiva feminista se ha asegurado también y garantizado la presencia de los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos que recordar que la conferencia sobre población y desarrollo del Cairo del 1994 ha dado, digamos, el inicio y también una visión nueva sobre lo que era la demografía y la agenda de la población desde un punto de vista de derecho y no demográfico solamente. Y esto es muy importante recalcarlo. Después de 25 años hemos tenido otra vez los estados pertenecientes a Naciones Unidas reunidos en Nairobi con una declaración, que es la Declaración de Nairobi, donde se comprometen a unos compromisos para llegar a satisfacer lo que son las necesidades no cubiertas de salud sexual y reproductiva y asegurar también garantizar el ejercicio de los derechos asociados. Estos compromisos han sido, digamos, plasmados en una declaración, la cual está siendo, digamos, sometida un poco a un seguimiento a través cada 2 años por parte de una comisión, una alta comisión que está, digamos, haciendo encuesta cada 2 años para ver a qué punto son los compromisos adquiridos en aquel momento de Nairobi, que fue en el 2019. Por lo que concierne la sesión de la mañana, yo creo que hay que destacar, ante de todo, voy a dar
pequeña pincelada, tenemos algunas notas y voy como a compartir con vosotras un poco la pincelada que hemos podido recoger. Digamos que entre las personas que han participado ha sido por parte de la administración pública y en particular por parte de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo Sostenible, Cooperación Internacional, estaba Nava San Miguel, que es la especialista de género, que ha destacado como importante ver que lo que tenemos ahora, lo que podemos disfrutar ahora, es el legado de las organizaciones feministas del sur, que han hecho incidencia en lo que han sido los organismos, que son los organismos internacionales, y han conseguido también, aunque si algunas veces hemos visto retroceso, sobre todo actualmente, pero han podido avanzar en lo que es la legislación, en las normas sociales también de los países donde viven. Y esto es muy importante. También es muy importante por parte siempre del Ministerio, del Ministerio de Asuntos Exteriores y también del Ministerio de Igualdad, que estaba representado por Bárbara Tardón, ha reconocido las dos como hay una coordinación efectiva interministerial que se plasma y se hace real durante, por ejemplo, el desarrollo de las comisiones que se organizan en el marco de Naciones Unidas, como ha sido la Comisión sobre el Estado Jurídico y Social de la Mujer y la Comisión sobre Evaluación y Desarrollo, que por ejemplo esta última va a terminar mañana. Entonces la coordinación se ve sea en la información que se comparte, sea en la, digamos, en las sugerencias, recomendaciones para las negociaciones que se tienen en Nueva York con la misión que está allí. Luego nos hablará un poco más la embajadora en misión especial de política exterior feminista. Siempre por parte de la administración pública, durante la mañana se ha destacado la importancia de algunos programas que han podido permitir los fondos a organizaciones de mujeres, programas que han sido financiados, que están siendo financiados por el Ministerio y por AEFID, y a nivel sea bilateral que multilateral. Y una cosa súper importante ha sido también destacar la importancia de la coherencia de política. Para poder hacer realidad lo que la cooperación, poder tejer, digamos, puente, poder construir puente entre lo que es la cooperación internacional y la igualdad. Ha sido también muy interesante algunas pinceladas sobre la futura actuación del gobierno español en la presidencia europea, la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del 2023, que se está ya preparando y para prepararla claramente se están teniendo reuniones a nivel europeo. Y en cuanto a reflexiones por parte de la sociedad civil, hemos tenido Maite Serrano, la directora de coordinadora de la coordinadora de ONGD, que ha destacado como el enfoque feminista nos ofrece nuevos parámetros, una mirada interseccional que incorpora la diversidad de las discriminaciones, como también la importancia de poder superar todo lo que es un sistema patriarcal y jerárquico, como también la colonialidad, que algunas veces, como ha enmarcado también nuestro representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, como la colonialidad todavía caracteriza de alguna forma la cooperación. Hemos hablado también del balance del anteproyecto de ley de cooperación con sus luces y sus sombras. En el preámbulo parece que recoge el empoderamiento, el combatir la violencia, disminuir la brecha, pero en realidad al principio no teníamos ninguna referencia a la cooperación feminista. Sí, de alguna forma se han incorporado últimamente algunas recomendaciones que hemos podido enviar durante todo el periodo de consulta, pero todavía no hemos conseguido poder asegurar que el enfoque multifocal e interseccional esté allí.
Y esto ha sido también una de las, digamos, preocupaciones de las parlamentarias, de una de las parlamentarias que ha intervenido, Lucía Muñoz, hablándonos un poco, nos ha expresado su preocupación, también su duda sobre cómo poder asegurar esta perspectiva decolonial en todo lo que es la cooperación y sobre todo en esta nueva, en esta revisión de la ley de cooperación, en esta nueva ley de cooperación. Por lo que concierne al representante de UNFPA, nos ha destacado como los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos son los derechos que se integran menos, se caen más en las negociaciones internacionales. Sin duda ha destacado la importancia de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que es uno de los organismos más democráticos a través del cual se puede asegurar que la perspectiva de derechos humanos pueda estar asegurada en todo el proceso también normativo y legal de los estados, a nivel estatal, a nivel interno. Lo que nos ha comentado que el 27% de todas las recomendaciones de la Comisión tiene que ver con derecho y salud sexual y reproductiva y igualdad de género. Entonces, las recomendaciones por no cumplimiento por parte de los estados. Nuestra compañera Nicole Ndungala, que es una defensora de derechos humanos de la Asociación Caribú, es la directora general de la asociación, nos ha hablado y nos ha recordado que una de las partes importantes vinculada a la cooperación es la migración. Y que algunas veces, como está pasando ahora, hay forma de tratar migraciones y de manera diferente según los países de procedencia. Y que justamente en la migración hay digamos, los derechos que son menos atendidos son justamente los derechos sexuales y reproductivos. Por último, quería destacar las intervenciones de las dos parlamentarias, como os comentaba antes, de Lucía Muñoz, por un lado, que nos el tema pendiente del enfoque del colonial, y luego de Belén Fernández Casero, que, digamos, nos ha parecido mucho más positiva y optimista, sobre todo porque nos ha expresado la firme voluntad por parte de las parlamentarias y los parlamentarios que son miembros de la Comisión de Cooperación, como han demostrado a través del informe de la subcomisión que ha circulado antes de este anteproyecto de ley, y que ha nutrido un poco también el anteproyecto, que la firme voluntad de la mayoría, y ella ha hablado de consenso, la firme voluntad es la de incorporar y asegurar los derechos sexuales y reproductivos y la perspectiva feminista transformadora en esta ley y en todo el proceso de reforma de la cooperación española. Yo creo que no me olvido nada. Cedo la palabra a mi compañera Ana Fernández Moya, que es nuestra vocal de feminismo de la coordinadora, que seguirá el camino y la aventura que nos espera esta tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Filomena, por ese resumen de lo acontecido durante la mañana. Bueno, mi nombre ya es Ana Fernández Moya, lo acaba de decir Filo, y soy la vocal de feminismos de la coordinadora. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Cristian y a Justín por acompañarnos en esta jornada y sobre todo también agradecer a las personas que nos estáis acompañando en esta sesión online. Nuestra idea para esta primera parte de la tarde pues es dialogar con ellas dos y así hacernos una panorámica sobre la visión del sur global y las demandas que tienen las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en relación con el papel que debe jugar la cooperación para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. Una visión sobre qué hace falta para que realmente estemos hablando de una cooperación feminista y también tratar otras conexiones con otros temas como por ejemplo el cambio climático. Luego tendremos una fila cero en la que contaremos con la participación de María Jesús Conde Zábala,
la embajadora en Visión Especial para la Igualdad de Género, y con Nacho Martínez Martínez, que nos aportará una visión de la sociedad civil y de los desafíos a los que nos enfrentamos en este contexto para la transformación de la cooperación en una cooperación feminista. Paso a presentar a Cristian, que es la primera de nuestras ponentes de esta sesión de esta tarde. Cristian es codirectora de la Fundación Entre Mujeres, es nicaragüense, estudió Administración de Empresas. Nació hace 32 años en una hermosa comunidad llamada Huasuyuca, que se encuentra al norte de Nicaragua. Es productora de media manzana de café en dicha comunidad y lucha día a día por superarse a todos los niveles. La tierra, el amor, el conocimiento y el respeto son lo que empujan su acción, lo que ha motivado que desde hace 4 años forme parte de la dirección colegiada de la Fundación Entre Mujeres. Es campesina, feminista y cooperativista. A continuación, Cristian, te vamos a plantear algunas preguntas para orientar tu intervención y luego más adelante tendremos un espacio para conversar también con las personas que nos estéis acompañando online. Así que voy a decirte todas las preguntas para que de esta manera pues tengas todo el marco general para guiar tu intervención. Las preguntas son las siguientes. ¿Tiene impacto en las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos el cambio climático? ¿Cómo están contribuyendo ustedes desde el feminismo campesino a combatir estos efectos? ¿Cómo se está contribuyendo o cómo puede contribuir la cooperación a mitigar estos efectos? ¿Qué hace falta hacer para que se refuerce el papel de las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en otros países? ¿Y qué le falta a la cooperación internacional para actuar con un enfoque feminista y decolonial? Te escuchamos, Cristian. Sí, muchas gracias, Ana. Bueno, me da mucho gusto poder estar en este espacio con ustedes. Sé que ya han tenido pues una mañana ya, ¿verdad?, de mucho provecho, de discusiones, de análisis también. Y bueno, ahorita en la tarde ojalá sigamos aprovechando este espacio y agradecerles pues de que la FEN, de que nuestras voces estén ahí, ¿verdad?, desde nuestras realidades, que es lo que les voy a hablar y desde esas desigualdades que padecemos y todo, y cómo se cruza, ¿verdad?, toda esta crisis climática con los derechos sexuales y reproductivos, pero que también, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad?, desde esta posición resiliente, proactiva, y desde estos sujetos individuales y colectivos que hemos venido construyendo, ¿verdad?, a lo largo de estos 26 años. Y bueno, seguramente ya han venido discutiendo, ¿verdad?, en lo de la mañana, que todo lo que tiene que ver con las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, culturales, todo lo que tiene que ver con la marginación que resulta, ¿verdad?, de la discriminación por motivos ya sea de género, de clase, de raza, de etnia, discapacidad, entre otras, pues incrementan todas esas vulnerabilidades de las personas, ¿verdad?, que las sufren y eso implica en la capacidad que tengamos o no de adaptarnos a las múltiples crisis, y una de ellas es la crisis climática, ¿verdad?, porque es uno de los temas que nos convocan en este día, todo lo que tiene que ver con la crisis climática, el cambio climático y los derechos sexuales. Entonces, nosotras pues a lo largo de la historia hemos venido, de estos 26 años hemos venido también trabajando y dándonos cuenta, ¿verdad?, que las personas sanas, las personas empoderadas pues están en mejores condiciones para poder enfrentar las múltiples crisis y posicionarnos. Nosotras desde la Fundación Entre Mujeres y desde esta experiencia que ha sido resiliente, es por eso que hoy estamos aquí, estamos vivas, estamos en nuestros territorios y haciendo frente, ¿verdad?, a todas esas adversidades, frente al cambio climático, como campesinas organizadas, proactivas, de estas propias desigualdades que vivimos, ¿verdad? Y tener esa voz en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras comunidades como actrices económicas y visibles, ¿verdad? Aquí en el norte de Nicaragua. Pero para eso ha sido fundamental trabajar todo lo que tiene que ver con el empoderamiento, con que el empoderamiento pues sea un hecho real
y ahí ha sido fundamental el aporte también que ha hecho la cooperación española, la FEN, que hemos venido trabajando, ¿verdad?, con el Movimiento por la Paz, Paz con Dignidad, el Gobierno Vasco y otros ayuntamientos que nos han apoyado y nos siguen apoyando porque han creído en esta propuesta auténtica, ¿verdad?, y de aportar a estos procesos de empoderamiento que son fundamentales para enfrentarnos de otra manera a estas realidades y a estas múltiples crisis. Entonces, quería mencionarles que desde nuestra experiencia, pues hemos podido constatar que si no hay empoderamiento en nosotras las mujeres, pues la crisis climática va a arrasar con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestras comunidades. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, el empoderamiento como ese proceso de conciencia, de organización, de provisión de recursos para que las mujeres ampliemos y fortalezcamos nuestra capacidad, ¿verdad?, para decidir, definir el tipo de vida que queremos vivir con libertad, con equidad y bienestar. Y bueno, para que las mujeres nos empoderemos, pues es necesario que tengamos decisión sobre nuestros propios cuerpos, ¿ya?, nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestra sexualidad, así como también el control de los bienes económicos y socioculturales que por la misma socialización de género, pues no nos hemos visto en la parte productiva. Entonces es necesario que nosotras las mujeres campesinas también accedamos a recursos para avanzar en ese empoderamiento, pues y no quedarnos solo en el discurso de está bien los derechos y luchar contra la violencia, con despojarnos la violencia de nuestras vidas, pero también el que accedamos a recursos económicos, como por ejemplo la tierra, es fundamental para que las mujeres avancemos también en la autonomía económica. Entonces, si no hay empoderamiento, pues seremos arrasadas y devastadas por estas crisis climáticas que están acabando con nuestras vidas y con todo el ecosistema. Y bueno, el empoderamiento que hemos venido trabajando es ese empoderamiento que empieza, ¿verdad?, desde la propia persona, desde construir, ¿verdad?, el autorrespeto, el desarrollo del sentido de la propia valía, el proceso de la conciencia, de tomar decisiones, y lo que tiene que ver pues con lo económico, que es que las mujeres logremos acceder a recursos y medios necesarios para tener una vida digna en el campo, produciendo nuestra comida, participar en los mercados, generar valor agregado y dejar de ser exportadores solamente de materia prima, sino que podemos generar valor agregado y generarnos ingresos en función de nuestra autonomía económica. Entonces, pues aquí yo con esta palabra, ¿verdad?, que estoy aquí desde mi voz, desde mi cuerpo situado, desde la voz, ¿verdad?, de la Fundación Entre Mujeres, desde esa historicidad, ¿verdad?, desde este territorio nosotras vemos y les digo hoy que el cambio climático es extremadamente impactante en nuestras vidas, porque por eso que les decía, está arrasando con toda la vida que hay en el ecosistema, y eso pasa por nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, que nosotras decimos que el cambio climático, en esa historicidad, el cambio climático vino a recrudecer, esa falta de derechos sexuales y derechos reproductivos, que también no ha sido más que el resultado pues del despojo de la colonización. En ese sentido, pues el cuerpo de las mujeres y los territorios, ¿verdad?, han sido los espacios donde se ha establecido todo ese proceso de despojo y control de los cuerpos de las mujeres. El mismo sistema capitalista y el modelo estructural, pues, que nos ve a las mujeres solo como productoras de mano de obra que le sirvan al gran capital, o sea, al sistema capitalista que está causando todo esto. Entre más hijos paramos, para él mejor, porque es mano de obra que está saliendo de nuestros úteros para mano de obra barata para que le sirvan, ¿verdad?, a ese capital. Y pues ese mismo sistema capitalista que nos ha colocado a las campesinas, indígenas, afrodescendientes en cuerpos pues productores de eso, de materia prima, y de mano de obra barata, ¿verdad? Convirtiéndonos no en un sujeto, sino más bien en esclavos para fabricar esa mano de obra barata y servirle a ese modelo exportador, que ese modelo exportador en lo que menos pensó fue pues en el placer de nosotras las mujeres, en la sexualidad de nosotras las mujeres, no, sino solo en los úteros paridores de mano de obra barata. Entonces es un proceso de acumulación histórica, ¿verdad?, que se ha venido dando y que se ha
que no es más pues, que el despojo y los procesos de la colonización pues, aquí en estos países. Entendemos que el despojo, bueno, según nuestra perspectiva, también ha continuado en aquellos tiempos, ¿verdad? Era de otra manera que venía arrasando con las vidas, con las costumbres, con la identidad, con el arraigo, y hoy es esto que llamamos el cambio climático, que no es más que el deterioro de los bienes en nuestras comunidades, el deterioro de la vida, el deterioro de los cuerpos, y a eso pues, no le estamos poniendo pues, un freno. Nosotras, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Relacionando lo que nos preguntaban, ¿cómo aportamos nosotras? Pues desde esa situación proactiva como sujetos en estos 26 años, casi 27, vamos a cumplir 27 años, la FEM, pues hemos diseñado una estrategia de empoderamiento integral que tiene que ver con el empoderamiento ideológico, esto que le hablaba, con la conciencia, con nuestras subjetividades y entender cómo hemos sido construidas las mujeres y que no es así por así que las mujeres tenemos unos roles de género asignados arrinconadas en las cocinas, que no es porque Dios quiere que las mujeres aguantamos violencia o los hijos que queramos, no, todo eso ha sido construido y es un sistema de desigualdad que hay, un sistema patriarcal, y todo eso lo trabajamos con el empoderamiento ideológico, los procesos de formación feminista, porque si nosotras las campesinas no hacemos clic aquí, cómo opera el sistema agroalimentario, cómo opera el sistema machista, patriarcal en nuestras vidas, pues no vamos a posicionarnos desde un sujeto indignado. Eso decimos nosotras, tenemos que indignarnos y enojarnos con lo que pasa para estar conscientes y tener nuestras propuestas que sean contrarias a eso que nos subordina, que nos pone en una situación de subordinación y desigualdad, ¿verdad? Tenemos un programa de educación, todo lo que tiene que ver con formación feminista, educación popular, que las mujeres, ¿verdad? Desde que se fundó la FEM, habían, según los diagnósticos, y las mujeres fundadoras lo dicen, todo el analfabetismo que vivía, la violencia, la incapacidad de las mujeres para decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, imagínense de dónde venimos, de ser nadie, de no tener voz ni tener palabra, a estar aquí en estos espacios compartiéndoles pues los resultados. Entonces, todo eso que tiene que ver con la construcción de nosotras mismas, ya con reconstruir estos cuerpos que han sido deshilachados, despojados, explotados, violados, abusados, pues de ahí venimos, de restaurar nuestros cuerpos individuales y juntarlos a lo colectivo. Entonces, también otra de las estrategias del empoderamiento económico, que es eso que les mencionaba, que tiene que ver con el acceso a recursos, para que nosotras podamos implementar modelos agroecológicos, restaurar los suelos, restaurar el agua, restaurar eso que el modelo de producción convencional, el modelo capitalista ha sido necesario pues acceder a recursos a medios como es la tierra, ya, porque ¿qué hacemos las campesinas si no tenemos recursos económicos para tener autonomía económica y depender de un marido, pues, o de un papa que me mantenga o que me dé lo que yo necesito? Entonces es fundamental que las mujeres accedamos a recursos, y desde ahí pues la FEN ha venido impulsando programas de acceso a tierra, lo que tiene que ver con la producción de la alimentación, el rescate de las semillas criollas, el valor agregado de los productos también, para que dejemos de ser solamente productoras de materia prima, enviándolas a otros países, Europa, Estados Unidos, sino también que seamos capaces de agregar valor y participar en los mercados locales y populares también. Entonces, todo eso ha sido con el empoderamiento económico, porque definitivamente las campesinas, ¿qué hacemos si no tenemos ingresos económicos? Podemos tener aquí en nuestras cabezas, está bien, los derechos, que son fundamentales, claro que sí. Que la conciencia es necesaria, claro que sí, porque si no, no funciona tampoco lo económico, pero que tiene que ir acompañado de una estrategia integral, pues, porque es también la agonía que está en las comunidades, en nuestras vidas, la producción de comida, los ingresos, la carestía de la vida, ya, entonces, ¿cómo lo trabajamos de manera integral? Y la otra estrategia es lo que tiene que ver con lo organizativo, pues nosotras definitivamente no hubiésemos logrado avanzar hasta donde estamos si no hemos definido nuestra estrategia de organizarnos, de juntarnos otras mujeres en cooperativas, en comité, en redes, y desde ahí pues darnos cohesión y fuerza colectiva, porque no es verdad que individual, una mujer solita, campesina, yo solita allá en mi comunidad de Guasuyuca no voy a poder.
enfrentar todas estas múltiples crisis y de opresión, de desigualdad. Jamás, sino es que me organizo con otras, y por eso hemos apostado pues, a las cooperativas, a los sujetos organizados, y es lo que hacemos, pues el sujeto colectivo. Bueno, es como a grosso modo, ¿verdad? La estrategia, pero también quería hablarles pues de esta conexión de los derechos sexuales y reproductivos, que era una de las preguntas, y ya pues ustedes saben que todo lo que tiene que ver con derechos sexuales, derechos reproductivos, es parte de los derechos humanos, y pues que están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre nuestra sexualidad de una manera libre, ¿verdad? A que tengamos información, a que decidamos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras maternidades, si queremos tener hijos o no. Entonces, bueno, nosotras aquí a nivel, ¿verdad?, local, en las comunidades donde trabajamos, nosotras vemos que en lo que tiene que ver con derechos reproductivos, vemos más avances. Ahorita en las comunidades, en Pueblo Nuevo, del municipio donde soy yo, están a punto de inaugurar ahorita una casa materna, y casi siempre están trabajando en función de esto que se llama el programa de prevención de las muertes maternas. Entonces ahí como que vemos avances, todo lo que tiene que ver también con las brigadas de Papá Nicolau, de las clínicas móviles que andan en las comunidades, que se van hasta allá a los rincones de las comunidades para atención, lo que tiene que ver con madre e hijo, este binomio, pero eso en los derechos reproductivos, no tanto así con los derechos sexuales, pues que ahí no vemos muchos avances en lo que tiene que ver pues con vivir una sexualidad libre, de tener una pareja mujer si la quiero tener, o si no quiero tener. Entonces todo ahí como que vemos todavía no hay avances, pero sí queremos decir, al menos en lo que nosotras podemos ver en las comunidades, y yo que estoy en una comunidad que ha avanzado bastante lo que tiene que ver con los derechos reproductivos. Entonces, bueno, en esto de la afectación, ¿verdad?, de los derechos sexuales y reproductivos y el cambio climático, cómo nos afecta a nosotras, pues ya probablemente hayan hablado de que todo lo que tiene que ver con esto, con los huracanes, con esta crisis que tiene que ver pues con afectaciones del agua, ¿verdad? Ya sabemos cuando hay huracanes, cuando hay ciclones, cuando hay afectaciones, hay aguas sucias, entonces todo eso implica en que las mujeres pues no puedan, se prioricen otras cosas, no así la salud de las mujeres. También, en segundo lugar, quería decirles pues que aquí vemos expresada, nosotros trabajamos en comunidades que están en la franja del corredor seco, y pues sentimos severamente esos extremos. Por ejemplo, la sequía, venimos del año 2021 de mucha sequía, donde casi no hubo comida. Entonces, ¿cómo lo vivimos, verdad? Esa escasez de comida, esa escasez de alimento también, y eso de por sí, que ya hay números aquí en Nicaragua y en Centroamérica, ¿verdad? De la desnutrición, y que los punteos de esos números son las mujeres, ¿verdad? Por la misma desigualdad de género que hay, las mujeres no, se prioriza el resto de la familia, pero las mujeres están de último. Entonces, cuando hay escasez de alimentos, pues también se priorizan los niños, pero las mujeres van relegándose, ¿verdad?, en último lugar, y eso repercute. Nosotras en el año 2020, pues también tuvimos huracanes, los huracanes ETA e IOTA, ya para terminar el invierno, y todo eso implicó que en dos comunidades aquí del regadío, aquí en el norte, tuvieran que albergarse en las escuelas, y todo eso también implica que las mujeres son acosadas, que no hayan espacio íntimo. Imagínense qué intimidad voy a tener yo con mi cuerpo en un espacio que es mixto, ¿verdad?, donde estamos aglomeradas. Entonces todo eso tiene que ver, implica pues, y hay una afectación a los derechos sexuales y reproductivos. También el tema de la sequía, trabajamos en comunidades bien secas, y pues eso implica pues que las mujeres, ¿verdad? Si antes habían 2 ojos de agua donde las mujeres iban a traer agua, ahora solo quedó un ojo de agua, y eso implica más tiempo, hacer filas para mientras avanza, llenan las otras mujeres o lavan las otras mujeres, pues yo tengo que esperar. Entonces la dedicación de tiempo también. Algo que les quería mencionar y que pasa es que, porque va vinculado el cambio climático con los derechos sexuales y reproductivos, es que, por ejemplo, en las quebradas o en los ríos, cuando las mujeres vamos a bañarnos, por la misma escasez de agua, vamos al único chorrito de agua que ha quedado. Entonces, pues a veces nos bañamos con ropa porque es un lugar donde está pasando gente,
Y todo eso repercute en nuestra salud, pero también los abusos sexuales, la violencia, porque mientras nos estamos bañando, están los hombres allá escondidos en los matorrales masturbándose, ya viéndonos bañar y masturbándose. Entonces, ¿cómo no va a estar relacionado, verdad? Entonces, es como lo vemos nosotras en la práctica y cómo vivimos realmente esas repercusiones del cambio climático de nuestros derechos sexuales. Bueno, entonces, por otra parte, pues eso, que ya han estado precedidas por unas desigualdades estructurales que nos pone a las mujeres mucho más vulnerables con el cambio climático, porque nosotras decimos, ha caído como una lápida exactamente en nuestro clítoris, en nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque la dimensión del placer, de disfrutar de nuestro cuerpo, de la sexualidad de las mujeres se ve aún más postergada por miles de cosas que se hacen prioritarias en una situación de crisis, ya sea la COVID, ya sea la sequía, ya sea las inundaciones. Entonces, cada vez se ven postergados siempre, o sea, nuestros derechos siempre han estado postergados, y no es que hemos pues agarrado esa fuerza para pelear por ellos, para luchar por ellos, para negociar mucho, y no ha sido fácil, pues nuestros derechos siempre son postergados. Bueno, eso que les mencionaba, que no obstante, entre los derechos sexuales y reproductivos hemos comprobado pues, que frente al cambio climático y la agudización de las múltiples crisis, los derechos reproductivos tienen una leve ventaja, pues en el marco de Nicaragua podemos ver pues, que hay una leve mejoría con esto que les llamaba de la salud de las mujeres, el binomio madre e hijo, con el tema de las casas maternas que se han inaugurado bastantes últimamente. En cambio, pues los derechos sexuales no tienen ninguna oportunidad porque vemos mujeres lesbianas que han tenido que emigrar, ocultarse más, vivir también con más temor y riesgo de ser señaladas, agredidas, discriminadas en las comunidades. Entonces ahí todavía falta mucho trabajo por hacer. Y bueno, también analizábamos con nuestras compañeras que el cambio climático refuerza fundamentalismos religiosos de por sí, que ya así hemos sido culpabilizadas, ¿verdad?, de las religiones por todo lo que hacemos, por querer ser nosotras mismas, pero que el cambio climático refuerza esos fundamentalismos que ya existían en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las comunidades, porque con la crisis sanitaria global de la COVID-19, por ejemplo, se han como empeorado esas posibilidades, pues porque el único camino que ofrecen las iglesias es rezar, escuchar a los pastores y sacerdotes, y eso como que ha reemplazado esa capacidad de estas juntas, de cohesión organizada, sino que la gente ante una crisis es rezar, esto es el camino, esto es, entonces dejo este espacio por irme a rezar a la iglesia, ya sabemos todo lo que implica pues las religiones, al menos en nuestras comunidades, las religiones en términos de nuestros derechos sexuales y decidir desde nuestros propios cuerpos. Bueno, a nosotros nos parece que la crisis climática y los derechos reproductivos tienen mucho que ver. Como organización feminista, campesina, nosotras decimos jamás vamos a renunciar a los derechos sexuales, aunque el cambio climático los esté postergando como con una terrible lápida sobre nuestra sexualidad, y por eso vamos a insistir en el empoderamiento integral de las campesinas. No podemos renunciar a este modelo de restauración de la vida y a ese paradigma de buenos vivires donde el placer y ese derecho humano ocupe la dimensión que le corresponde. En el marco de nuestras estrategias como FEN, en los territorios estamos pues ahí luchando desde el propio cuerpo, desde el propio territorio, apostando al arraigo campesino, a la identidad campesina, a la soberanía alimentaria, a producir nuestro plato de comida, porque ¿cómo le vamos a ganar el terreno a las transnacionales o a las cadenas de Maxi Palí, Walmart y no sé qué más? ¿Cómo le vamos a ganar el terreno a esa industria capitalista? Produciendo nuestra propia comida, produciendo nuestros propios alimentos. Entonces eso se hace necesario también, participando de mercados solidarios y feministas que nos permitan también enfrentar el cambio climático, entendido el cambio climático como la versión más perversa del sistema capitalista en nuestras vidas. Al cual pues vamos a enfrentar, debemos enfrentar, destruir y vencer, y despojarnos de esos grilletes patriarcales, heteropatriarcales, machistas, que no nos dejan ser libres a nosotras las mujeres. Y por eso pues hemos diseñado un modelo
hemos venido hablando de un modelo que pone en el centro la vida, que se contrapone, ¿verdad?, con ese modelo que pone en el centro el mercado y que pone en agonía la vida de todos los seres vivos en el ecosistema. Entonces nosotros decimos, apostamos a un modelo de vida con masculinidad no hegemónica, con producción de bienes y servicios, con soberanía alimentaria, con agroecología, con defensa de nuestros cuerpos, con decisión de nuestros cuerpos, conviviendo con otros seres vivos y cambiar la mentalidad que tenemos de que nosotros tenemos derecho, los seres humanos, de explotar todo lo que existe, ¿no? Sino que tenemos que convivir y respetar otros seres, con igualdad de género, étnico-racial, con diversidad sexual, un modelo donde hombres y mujeres circulemos en igualdad de condiciones en el ámbito doméstico y en la vida productiva. Entonces, pues las propuestas podríamos decir que tienen que ser integrales, que den respuesta, ¿verdad?, a las múltiples crisis que nos vienen, que nos ponen a las mujeres en una situación, ¿verdad?, de desigualdad. Entonces tienen que ser apuestas integrales, feministas, para que logremos sobrevivir, ¿verdad?, todos los ecosistemas y los medios de vida de nuestras comunidades. Los cuerpos y los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres no pueden defenderse ni promoverse sin los contextos estructurales que viven las mujeres. Entonces, también la cooperación, ¿verdad?, puede ayudar a que no caigamos en ese rol de victimización, sino desde una actitud proactiva y de sujetos capaces de promover cambios y de promover estos otros modelos que ponen en el centro la vida. Este modelo que nosotros les hemos mencionado, hasta la fecha lo hemos validado que es necesario y le hace frente a las múltiples crisis. Entonces, sobre él vamos trabajando y esperamos pues encontrar los aliados, las aliadas y seguir contando pues con estas alianzas que tenemos para seguir en la construcción de ese modelo que es el camino correcto, que pone pues en el centro la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Muchas gracias por aportarnos tu visión. Creo que hablo por todas las personas que estamos aquí en la sala cuando digo que ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedora. Y de hecho hay ya muchos comentarios en el chat en este sentido y también formulando preguntas. Así que bueno, animamos también a las personas a seguir preguntando. Se están recogiendo todas estas cuestiones y serán tratadas posteriormente en el espacio de debate. Ahora vamos a dar paso a Justine. La intervención de Justine, como ya os han dicho previamente, va a ser en francés. Así que si alguna persona tiene necesidad de traducción simultánea, pues hay un canal de interpretación al castellano. Justine es fundadora y presidenta del Consejo de Administración de la plataforma Sinergia de Mujeres para las Víctimas de la Violencia Sexual, organización social que se sitúa al este de la República Democrática del Congo. Ella es una activista por la promoción y el respeto de los derechos de las mujeres en general y de las víctimas de la violencia sexual en particular. En 2008 fue ganadora del premio Tulipán a las personas defensoras de los derechos humanos, un premio otorgado por el gobierno holandés a los activistas de derechos humanos de todo el mundo. Y en 2009 fue ganadora del premio internacional Pas Christ. En 2012 se le otorga el reconocimiento por parte de Idaho Human Rights Education Center. A continuación, Justine, te vamos a plantear algunas preguntas para orientar tu intervención. Lo que sí queremos deciros antes de formular las preguntas a Justine para que nos vaya comentando es que, como ha dicho Filomena al principio, una vez que termine Justine su intervención, vamos a dar prioridad a las preguntas que vayan dirigidas a Justine, porque nos ha comentado al principio que tenía problemas de conexión, que la conexión no era muy estable, y por el tema de las traductoras. Y todas las demás preguntas que también haya, las que habéis comentado en el chat y las que se os vaya ocurriendo, eso será en la mesa de debate posterior. Bueno, Justine, a continuación las preguntas que te queremos formular son las siguientes.
¿Cómo puede la cooperación contribuir a erradicar las violencias sexuales contra las mujeres? ¿Qué papel pueden tener las organizaciones en tejer alianzas con las organizaciones de mujeres o las organizaciones feministas para defender los derechos sexuales y reproductivos mediante la solidaridad internacional? ¿Y qué falta en la cooperación? ¿Qué tenemos que incorporar para que sea decolonial y feminista? Te escuchamos, Justin. Ok, merci beaucoup, Madame la modératrice. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'attend. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Et je tiens beaucoup à remercier les organisateurs pour cette opportunité qu'ils nous donnent pour que nous puissions participer à ces échanges très enrichissants sur les féminismes et surtout sur les droits à la santé reproductive et les droits sexuels. Je tiens beaucoup à remercier ma prédécesseure Christiana. Et là, après son intervention, je vois que les problèmes que nous vivons ici en RDC en général et à l'Est, ce sont les problèmes que rencontrent mes sœurs en Amérique latine. Pour répondre aux questions qui m'ont été posées et comment on peut contribuer. Comment est-ce que la coopération internationale peut contribuer à éradiquer les violences sexuelles faites aux femmes? Ce qui est vrai est que les violences faites aux femmes ici chez nous au Congo, surtout dans sa partie est, c'est un fléau. C'est pas qu'on viole les femmes pour un plaisir sexuel, mais on viole les femmes pour détruire la communauté. Puisque lorsque on introduit des objets pointus dans les organes génitaux de la femme, c'est pas pour le plaisir. Et comment contribuer? Il est vrai que les femmes de l'Est ou les femmes de la RDC ne se sont pas vues seulement comme des victimes, mais elles se sont vues comme aussi des actrices de changement. Et je peux dire qu'il y a plusieurs organisations féminines et féministes qui sont engagées pour éradiquer ces fléaux. Mais ce qui est vrai, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à éradiquer ces fléaux qui est utilisé comme arme de guerre, et surtout là où on voit plusieurs intervenants, même au niveau international, surtout avec les richesses que comporte la RDC, puisque vous le savez très bien, vous avez les téléphones, vous avez les ordinateurs qui vous facilitent le travail, qui facilitent la communication. Mais ici, chez nous, à l'est de la RDC, c'est lorsqu'on a cette facilité, mais pour exploiter ces minéraux qui facilitent la communication, il y a des femmes qui meurent, il y a des enfants qui sont exploités et pour transporter les minéraux et qui n'étudient pas. Il y a des filles et des femmes qui sont exploitées sexuellement. Donc, je crois que la communauté internationale a un grand rôle à jouer et la coopération internationale a un grand rôle à jouer, surtout en appliquant les mesures qui ont été prises, surtout dans la traçabilité des minéraux, mais aussi en octroyant des financements ou des appuis aux organisations féminines. Comme je viens de le dire, beaucoup de femmes se sont engagées pour lutter ou pour trouver et pour aider leurs sœurs qui sont abusées sexuellement, mais malheureusement, les organisations féminines n'ont pas la chance d'obtenir des financements, puisqu'il y a des directives qui sont compliquées pour des organisations féminines qui sont toujours aux lignes de front, les femmes qui sont toujours aux lignes de front et qui font de leur mieux pour aider leurs sœurs, mais ils n'ont pas la capacité d'arriver, d'avoir des gros financements puisqu'il y a beaucoup trop d'exigences. La deuxième question qui m'a été posée est que les rôles que peuvent jouer les organisations pour créer des alliances.
le rôle est très capital et le rôle est très grand. Les organisations du Nord et les organisations du Sud, lorsqu'on se met ensemble pour mener un plaidoyer, on a toujours eu des réponses. Et là, je ne suis pas là pour parler des plaidoyers qu'on a menés, mais il y a beaucoup de plaidoyers. Il y a plusieurs lois. Il y a un arsenal des textes juridiques au niveau international et au niveau régional, et même au niveau national de la RDC. Et là, c'est grâce à nos alliances, c'est grâce au plaidoyer que nous avons mené ensemble avec les organisations du Nord. Ce qui est vrai, en Espagne, aujourd'hui, vous avez beaucoup de lois et qui sont mises en application. Mais les problèmes que nous avons en RDC, en parlant de la santé de la reproduction, le quotidien que nous vivons chaque jour, nous qui accompagnons les femmes victimes de violences sexuelles, c'est au moins chaque jour, lorsqu'une femme ne trouve pas à manger pour son enfant issu du viol, qu'il vient nous jeter cet enfant à notre bureau pour nous dire que c'est vous qui vous occupez des enfants, des femmes victimes de violences sexuelles. Si vous ne m'aviez pas accompagné, je n'aurais pas cet enfant. Et pourquoi? Puisqu'il y a dans la législation congolaise, il y a d'abord dans la culture congolaise où on sait que la vie est sacrée. Donc, même lorsqu'une femme a un retard d'un jour, on n'a pas droit à interrompre cette grossesse puisque c'est déjà une vie. Et là, c'est très, très, très dangereux. Puisque moi, je dis qu'on ne fait que se voiler la face. Puisque non seulement nous qui travaillons avec des survivantes de violences sexuelles, on nous jette chaque jour les enfants, mais c'est au moins chaque jour qu'il y a une femme qui a voulu avorter sans protection et qui a jeté son enfant dans les toilettes, qui a jeté son enfant à la poubelle, mais il y a aussi des femmes qui perdent leur vie puisqu'ils n'ont pas bien géré la question d'avortement. Et là, lorsqu'on parle des concepts santé de la reproduction, dans les contextes des patriarcats où les hommes se voient supérieurs aux femmes, ils ne veulent pas comprendre ça. Surtout, ils brandissent que la vie est sacrée. Et dans les contextes où nous sommes, moi, je me dis qu'on ne fait que se voiler la face. Ce qui est vrai, nous avons mené beaucoup de plaidoyers. Mais lorsque vous parlez, lorsque vous menez ces plaidoyers, il faut savoir quel concept vous allez utiliser. Puisque je peux venir avec les concepts avortement sécurisé, et là, ça ne passera nulle part, ni même pour les femmes, ni même pour les églises, ni même pour le gouvernement. Mais lorsqu'on a rencontré ces blocages, on s'est dit, on change de concept. Là, nous allons parler de planning familial. Mais nous savons que ce que nous voulons et ce que nous cherchons, c'est que la femme puisse jouir de ses droits. Comme l'a dit ma sœur de Nicaragua, les droits sexuels, les droits à la santé de la reproduction sont des droits humains. Donc, ils sont indivisibles, comme les droits humains sont indivisibles, inaliénables. Aussi, les droits à la santé de la reproduction sont des droits humains. Mais comment on va faire? Et pour que nous puissions atteindre notre objectif, nous devons savoir quel concept utiliser. Lorsque tu es avec des religieux, tu sais les concepts que tu vas utiliser. Lorsque tu es avec les jeunes, tu sais les concepts que tu as utilisés. Dieu merci qu'il y avait eu un grand financement de plus de 3 ans avec l'UNFPA. Et là, on a créé des clubs de jeunes pour que les jeunes puissent parler de la sexualité, pour que les jeunes puissent savoir où, lorsqu'ils ont des problèmes avec leurs droits sexuels ou les droits à la santé de la reproduction, ils peuvent se diriger. Ce projet nous a aidés à pouvoir poser des fondements
Et c'est avec le plaidoyer que nous avons mené. En 2018, nous avons obtenu une loi. Mais la loi qu'on ne peut pas vulgariser, la loi qui n'est pas connue, et la loi même que ceux qui ont promulgué la loi ont difficile qu'on parle de cette loi, vu les contextes. Mais nous, on continue à se battre. On fait des sensibilisations dans la communauté. Et là, on a cherché des alliés qui sont les religieux qui ont compris, les chefs coutumiers qui ont compris, et même les responsables des écoles. Mais qu'est-ce qu'on fait? On montre aux hommes, lorsque vous parlez des droits de la femme en général, là, on ne divise pas les droits. Lorsque vous êtes là pour défendre les droits de la femme, vous êtes entendu et le message passe. Et là, on l'a mis dans la masculinité positive et on crée des clubs que nous appelons des focus groups où les hommes sont ceux-là qui défendent les droits des femmes dans leur milieu. Et là, c'est grâce à l'appui de la coopération internationale et le travail que nous faisons ensemble avec les féministes au niveau international et régional que nous sommes arrivés à ces résultats. Il est vrai que c'est difficile dans un contexte patriarcal, mais avec l'appui, lorsque nous nous mettons ensemble et nous savons que c'est un processus, nous croyons que nous allons avoir des résultats. Nous venons d'avoir la loi et nous savons aussi que la loi sera mise en œuvre avec l'appui de tous. Ce que la coopération peut faire pour eux. Et je crois que la coopération jusque-là nous aide beaucoup, nous particulièrement la synergie. Nous avons un financement de la coopération, de l'Agence basque de coopération, mais il faut que vraiment, ils puissent continuer à octroyer des fonds flexibles et stratégiques. Lorsque je parle de fonds flexibles et stratégiques, nous savons qu'il y a beaucoup de conditions pour accéder au financement, mais pour les organisations féminines, ce qu'on demande est qu'on puisse octroyer des fonds qui soient flexibles. Faciliter des échanges d'expériences entre les féministes du Nord, les féministes de la région et les féministes du Sud. Puisque lorsqu'on échange d'expériences, on voit que les autres ont rencontré les mêmes difficultés que nous avons rencontrées, mais ils ont arrêté des stratégies pour surmonter. Et là, ça pourra être bénéfique à tout le monde lorsqu'on échange ensemble nos stratégies. Comme je l'ai dit, je sais que toute la journée, vous avez parlé beaucoup, les actions collectives. Lorsqu'on mène des actions en synergie avec des intervenants au niveau national et international, ça a beaucoup d'impact. Et là, ça donne beaucoup de résultats et c'est une bonne chose. Mais aussi, l'autre chose que je vais demander à la coopération internationale, c'est que lorsque la femme a le pouvoir économique, elle peut faire beaucoup de choses. C'est d'appuyer les activités sur l'entrepreneuriat féminin. Au Nord Kivu, je crois que aussi en Nicaragua, il y a les femmes qui sont agricultrices. Nous sommes dans une région agricole. Les femmes produisent, ils travaillent dur pour s'aimer et pour voir. Mais le problème est qu'ils ne savent pas transformer leur production pour que ces productions puissent être compétitives au marché. Et là, ce que je vais demander, que la coopération internationale puisse appuyer l'entrepreneuriat féminin, mais sur la transformation de leur production pour que ces femmes puissent être compétitives et que ces femmes puissent participer aussi au développement de leur milieu. Et pour la dernière demande, là, je demanderai aussi
que les féministes du Nord puissent continuer à nous soutenir, nous qui sommes d'ici, pour que nous puissions partager toujours nos expériences et avancer la main dans la main. Je vous remercie. Muchísimas gracias, Justine. Muchas gracias por poner sobre la mesa un tema tan crucial, ¿no?, como es el de las mujeres que sufren violencia sexual en República Democrática del Congo. Vamos a ver si hay preguntas en el chat para ti, porque como ya hemos dicho, nos interesa sobre todo ahora mismo hacer este espacio de preguntas para Justine en el caso de que, bueno, luego más tarde su conexión pues a lo mejor no sea tan buena, y también por el tema de las traductoras que se tienen que ir. Entonces, de momento veo que no hay preguntas, así que lo que podemos hacer es que en el caso de que vengan más tarde, mira, justo ahora están comentando en el chat pues lo interesante de tu intervención y sobre todo lo que has comentado sobre los espacios en los que los hombres también se organizan como aliados de las mujeres frente a la violencia sexual, y preguntan en concreto que quieren saber más sobre ese tipo de actividades o iniciativas que realizan. Eso por una parte. Y por otra parte, te digo las dos preguntas seguidas, ¿vale, Justine? Y así puedes contestarlas una tras otra. La otra comentan también: me gustaría que profundizases en la formación que necesitamos las organizaciones feministas en cooperación, porque es difícil zafarse del etnocentrismo. Vale, pues si nos puedes contestar a estas dos preguntas, te escuchamos. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Oui, c'est qu'on a vu avec les contextes, là j'ai dit que dans notre contexte, nous sommes dans un contexte patriarcal où les hommes considèrent la femme comme inférieure, et là il faut savoir peser le mot. Donc les concepts que tu vas utiliser, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas venir et parler de l'avortement sécurisé, par exemple. Or, je sais que dans d'autres cieux, il y a, avant 8 semaines, on peut procéder à l'avortement. Mais chez nous, on nous dit dès la conception, c'est une vie, on ne peut pas y toucher. Et il y a des hommes, lorsque tu discutes avec les hommes qui peuvent comprendre. Et c'est, nous, on saute directement sur l'opportunité. Lorsque tu es un homme que tu peux comprendre, on va dans les milieux où on va trouver d'autres hommes pour parler des droits en général, les droits qui sont indivisibles, les droits qui sont inaliénables, les droits, donc on parle des droits humains en général. Et là, on pose la question, puisque les séminaires que nous faisons, c'est toujours les couples, les femmes et les hommes, les femmes et leurs maris. Et alors, on leur pose la question, dans votre foyer, est-ce que vous avez des dialogues? Est-ce que vous parlez pour planifier, d'abord pour avoir une grossesse et même pour avoir des relations sexuelles? Est-ce que vous avez le temps de discuter? Puisque dans beaucoup de cas, l'homme, comme il a donné la dot, il sait que la femme, c'est son bien qui lui appartient. Donc, il peut jouir avec comme il veut. Mais là, dans nos séminaires, normalement, ce sont des séminaires de 2 ou 3 jours, puis on va laisser les hommes continuer à travailler pendant 3 mois et on reviendra pour que le voisin aussi puisse témoigner que l'homme a changé son comportement. Donc là, nous allons lui dire, la femme, c'est ton égal. La femme a le même sang qui coule dans tes veines. Tu l'as aimée et là, vous devez vivre comme homme, comme des amis. Elle est celui qui est ton complément. Elle n'est pas ton esclave. Et beaucoup des hommes, lorsque nous sommes dans ces discussions,
il nous dit, oh, nous, on ne savait pas. Nous, on savait que si je vais acheter quelque chose, je viens, je dis, j'ai acheté. Nous disons, non, vous devez encore d'abord discuter avec votre épouse et savoir est-ce que c'est ici la priorité dans notre foyer. L'exemple que je vais donner, il y avait un homme, une fois, avant nos sensibilisations, il est venu, il a pris la décision, il a acheté une moto pour que la moto puisse amener l'argent à la maison. Mais curieusement, puisqu'il n'avait pas associé son épouse, et la moto, ça n'a pas marché. Et par après notre sensibilisation, il a eu un peu d'argent, il est venu, il a commencé par poser la question à son épouse. Il dit, nous avons 2 projets. Tu veux que nous, on fait l'élevage des poules, mais moi, je crois qu'il faut qu'on fasse qu'on achète une moto. Et l'épouse lui a dit, commençons d'abord par l'élevage des poules et par après, nous allons voir ce que ça va donner. Lorsque j'ai dit qu'on travaille, donc on suit les couples qu'on a formés pendant 3 ou 4 mois, lorsqu'on est revenu pour faire l'évaluation des 3 mois, les foyers avaient et la moto et l'élevage des poules. Pourquoi? Et l'homme nous disait, puisque j'ai associé mon épouse, et là, je vois que les décisions que je prends sont toujours bénéfiques. Et il y a beaucoup d'exemples lorsque nous disons que les hommes doivent s'engager, et ce sont ces hommes qui vont maintenant dans les quartiers pour sensibiliser les autres. Et il y a une autre qui nous disait, souvent dans cette période de guerre, ce sont les femmes qui s'occupent de la survie de la famille. Et lorsque son épouse allait chercher de quoi manger, de quoi faire survivre sa famille, son mari allait jouer avec d'autres. Il était dans les jeux avec d'autres hommes et il ne s'occupait même pas de la maison. Mais après notre enseignement, et là, il sait que non, il est parti pour chercher pour nous. Moi, je dois m'occuper des enfants, il s'occupe des enfants et donc il prépare à manger aux enfants, il s'occupe de la maison. Et les voisins, ce sont les voisins qui sont venus pour nous voir et nous dire, nous aussi, nous voulons suivre votre enseignement, puisqu'on connaissait notre voisin qui ne s'occupait pas de ses enfants, mais aujourd'hui, c'est un foyer qui prospère, puisque c'est l'homme qui s'occupe maintenant des enfants lorsque la femme va chercher de quoi faire survivre sa famille. Donc, ce sont des choses que nous montrons que vous devez vivre en harmonie. La femme, c'est ta compagne. La femme, c'est celle qui t'aide. Et là, tu dois défendre ses droits. Et si ta femme n'espace pas de grossesse, et si ta femme n'est pas à bonne santé, là, vous ne saurez pas comment faire survivre votre famille. Et c'est une stratégie vraiment qui marche très bien, où les hommes des quartiers, les hommes d'avenue, on a commencé avec 15 hommes, mais aujourd'hui, nous sommes à plus d'une centaine, les hommes qui se sont engagés pour défendre les droits de la femme. Et pour parler de la santé de la reproduction, on l'intègre comme droits humains, comme d'autres droits. Et nous croyons qu'avec l'appui de tout le monde, nous allons continuer et il y aura des changements. Pour la deuxième question, les formations, bon, je crois que je viens de répondre aux 2 questions, et de la formation et comment on implique les hommes dans la promotion des droits de la femme. Gracias, Justine. Tenemos una pregunta más. Merci. Nos dicen, ¿qué tipo de interacciones o trabajo colaborativo o en red hacéis a nivel regional o subregional en África? Y si crees que algo en concreto que la cooperación internacional podría apoyar de esas alianzas o de ese trabajo en red que realizáis. Oui, le travail que nous faisons aujourd'hui au niveau régional, c'est donc en RDC et au niveau régional, 4 pays de la région des Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda,
et l'Ouganda et la RDC, on travaille sur l'agenda femmes, paix et sécurité. Comme vous les connaissez très bien, et ces pays sont post-conflit et ce sont des pays où il y a toujours des problèmes comme aujourd'hui. Il y a des affrontements à plus ou moins 70 km de Goma où on dit que les Rwandais attaquent la RDC et il y a des déplacements massifs des populations vers l'Ouganda. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Donc, non seulement ces pays sont post-conflit, mais il y a toujours les groupes armés de part et d'autre. En RDC, aujourd'hui, il y a plus de 100 groupes armés qui sont actifs. Et parmi ces groupes armés, il y a des groupes armés étrangers. Et là, je parle des groupes armés qui sont venus de l'Ouganda et qui tuent les gens. Les groupes armés du Rwanda, les FDLR, les génocidaires de 2010, qui sont au Congo, et les groupes armés du Burundi qui tuent le Congo. Alors, on s'est dit que nous, les femmes, nous pouvons nous mettre ensemble et voir comment on peut travailler, surtout avec les femmes rurales, pour qu'elles comprennent que nous, les femmes, on peut travailler sur la paix. Comment nous voyons la paix et comment nous, on peut travailler dans la prévention des conflits et comment nous, les femmes rurales, nous pouvons voir comment protéger ces femmes. Mais aussi, il y a le pouvoir économique, donc l'entrepreneuriat, les relèvements. Et c'est depuis 2018 que nous travaillons sur ces projets. On a commencé par faire un état des lieux de la situation de participation des femmes à la gestion de la chose publique, de prévention des conflits. Et après cette évaluation, il y a eu des priorités qui sont ressorties. Là, il faut renforcer les capacités des femmes et pour que ces femmes puissent savoir comment mener des plaidoyers et comment travailler en réseau pour que nous puissions mener un plaidoyer ensemble. Et là où la coopération internationale doit nous aider, puisque les instruments juridiques sont internationaux, et même la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions annexes, connexes, sont aussi des instruments internationaux. À nous, seules femmes de la région, nous ne pouvons pas dire que nous allons mener un plan de choses au niveau international. C'est là où nous avons besoin de vous comme organisation internationale pour nous aider à mener ces plaidoyers. Oui, nous avons déjà un état des lieux, nous savons ce qui s'est passé, dont nous avons besoin soit une actrice incontournable dans la résolution, dans la construction d'une paix durable. Muy interesante, Justine. Te voy a formular la última pregunta que nos están haciendo por el chat. Y dice, ¿qué dificultades encontráis en vuestro día a día en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos? Si os habéis sentido en algún momento perseguidas o amenazadas, ¿y qué estrategias utilizáis para hacer frente a estas resistencias o dificultades? Son 3 preguntas en una. Muchas gracias, Justine. Oui, ce qui est vrai, c'est un défi majeur et nous vivons constamment dans la menace, puisqu'on dit que nous défions les coutumes, nous défions la tradition. Ce qui est vrai, c'est chaque jour que nous sommes menacés lorsque nous défendons les droits des femmes et surtout lorsqu'on parle des droits sexuels et de la santé de la reproduction. Mais les stratégies qu'on a menées, c'est de travailler en coalition et de travailler avec les autres, puisque lorsqu'on travaille seul, on ne peut pas y arriver. Et c'est là où aussi interviennent les alliances au niveau international et régional. Lorsque tu vois que toi, au niveau national, si tu dis quelque chose, tu seras menacé,
tu donnes l'information à une autre organisation au niveau local, au niveau régional, et c'est cette organisation qui va publier et qui va mener qui va parler de ce que toi tu voulais et toi tu ne dis rien. Et là, on ne saura pas que c'est toi qui l'as dit, mais tu sais que c'est moi qui ai donné à mes sœurs au niveau régional, au niveau international, qu'ils parlent de ce que nous sommes en train de vivre ici. Des fois, ils s'étonnent comment ils ont des précisions et ils ne sont pas d'ici. Mais nous, nous savons que nous qui sommes sur place, nous qui sommes en train de vivre ces violations, c'est nous qui avons donné l'information pour que les autres puissent les publier et pour qu'on mène les plaidoyers au niveau des autorités. Puisque lorsque les dénonciations viennent de l'extérieur, il y a toujours nos autorités qui ont peur et ils considèrent cette menace, donc lorsque ça vient de l'extérieur, ils les considèrent et ils essaient un peu de trouver des solutions. Gracias, Justine. Merci. Han hecho una pregunta más. Bueno, dicen así, el incremento en gasto en defensa es que lo estaba escuchando entonces, perdón. El incremento en gasto en defensa en todo el mundo está recortando los recursos de cooperación para el desarrollo. Si, como dices, necesitáis el apoyo internacional, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en un momento como el actual para poder mantener ese apoyo que es crucial para los derechos de las mujeres? Oui, comme vous le dites aujourd'hui, je crois que les yeux sont plus tournés sur l'Ukraine et on oublie qu'il y a d'autres problèmes dans d'autres pays. Avant l'Ukraine, c'était la COVID-19 et toute l'attention était sur la COVID-19 et on a oublié qu'il y a d'autres besoins et on doit continuer à soutenir. Je crois que ce que nous pouvons demander à la coopération internationale, oui, il y a des problèmes qui arrivent, comme la COVID, mais il ne faut pas oublier les soutiens qu'ils apportent pour la défense des droits humains. Puisque souvent, comme vous l'aviez dit ce matin, on oublie toujours les droits de la femme. On peut parler des droits humains en général, mais parler des droits de la femme, c'est quelque chose qu'on oublie toujours. Gracias, Justine. Pues con esa reflexión última nos quedamos y a continuación damos paso a María Jesús Conde-Zábala, que es embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género. Bienvenida, María Jesús. Hola, muy bien. Bueno, pues como las palabras también son muy importantes, quería primero agradeceros que me hayáis invitado, pero decir que soy embajadora en Misión Especial para Política Exterior Feminista, que suena más fuerte, ¿no? Y a pesar de los maravillosos retos que tenemos delante, porque en este caso el verbo nos hizo carne. Y bueno, pues con la colaboración de todas y de todos creo que vamos a poder hacer que esta guía de política exterior feminista se convierta verdaderamente en un marco transformativo, ¿no? Para conseguir la igualdad de hombres y mujeres. Como sabéis, en marzo, ¿no?, de 2021, el presidente del gobierno lanzó la guía de política exterior feminista, sumándonos a una serie de países que ya conocéis, y después de nosotros pues ha venido Alemania, ¿no? Y esta declaración, ¿no?, de que la política exterior española tiene que ser una política feminista, es decir, es uno de los pilares de la política exterior española, es expresión del compromiso de España en avanzar en los derechos de las mujeres y en la igualdad de género en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Y la diplomacia feminista básicamente lo que hace es trasladar al ámbito de las relaciones multilaterales, regionales, binacionales y consulares el compromiso de España, es decir, el compromiso dentro del marco nacional con la igualdad y los derechos. En este momento estamos trabajando en un plan de acción para tratar de concretar
esta guía para empezar a avanzar, ¿no? Precisamente en este marco transformativo, y es un plan de acción que está asociado a la estrategia de acción exterior, que va a tener una vigencia de 2 años. Estamos en este momento en proceso de consultas internas y lo compartiremos con las organizaciones de la sociedad civil y con centros de conocimiento. Digamos, para resumir, porque tampoco quiero ocupar mucho tiempo y quiero que me hagáis más preguntas vosotras a mí, porque estamos en este proceso de construcción, ¿no? del marco transformativo. La igualdad de género y los derechos de las mujeres marcan la unidad de acción, es un elemento central de la acción exterior, y en este sentido está presente, ¿no? En la diplomacia bilateral y regional, en nuestras relaciones con la Unión Europea, en nuestras relaciones multilaterales, en la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Que es el centro de este seminario de hoy, en la política y asistencia cultural, consular, y en la igualdad dentro del servicio exterior. Además de lo que es, ¿no? la acción propiamente dicha exterior, que es en lo que yo estoy trabajando en estos meses, en breve se va a cubrir la vacante de la unidad de igualdad, que es a quien le corresponde trabajar en la dimensión interna de la política exterior feminista, ¿no? Para conseguir que verdaderamente haya una apropiación de esta política en todos los niveles del Ministerio, que haya un liderazgo comprometido, que haya una estrategia, ¿no? de participación paritaria de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad, y para desarrollar todas esas herramientas que son necesarias para transversalizar el género. Bueno, las que lleváis muchos años trabajando en la transversalización del género, conocéis las dificultades mejor que yo, porque hombres y mujeres somos productos, ¿no? de una sociedad tradicional patriarcal, y muchas veces se nos pasan muchas cosas por alto, y conseguir precisamente el enfoque transformativo del que hablo, ¿no? para promover la igualdad y el desarrollo de los grupos que han estado tradicionalmente excluidos con esta política nueva, va a requerir también un cambio de cultura institucional, y este es un reto importante. Como digo, este plan de acción en el que estamos trabajando, en este momento tenemos una consultora que es una experta en género que nos está dando apoyo, y que, como digo, en breve lo vamos a poner en circulación para recibir los comentarios, ¿no? y las observaciones de las organizaciones de mujeres y de los expertos, y el propósito es llevarlo al Parlamento también para someterlo a la validación de los grupos políticos, porque no queremos que esto sea pues flor de un día y que haya un cambio político y se venga abajo, ¿no? Entonces creemos que la mejor forma de lograrlo es teniendo herramientas que estén bien ancladas y tener el compromiso de los partidos políticos. Mientras estamos elaborando este plan, hemos estado trabajando en diferentes iniciativas en las que la sociedad civil ha participado, como es la 66 Comisión sobre el Estatuto Jurídico de la Mujer o la Comisión de Población y Desarrollo. Estamos en la Mesa de África, con participación sobre todo de think tanks africanos. Estamos trabajando en la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Tenemos ahora en mayo la reunión de puntos focales, de la red de puntos focales, va a ser en Ginebra, es una reunión institucional, pero de alguna forma siempre recogemos, ¿no? como está en el Plan de Acción Nacional, los insumos de las organizaciones nacionales, y este año va a centrarse en participación y en protección. El reciente informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre violencia sexual relacionada con los conflictos vuelve a ser demoledor. Este año además sumamos la información que tenemos de Ucrania, y queremos trabajar también en la participación de las mujeres en la resolución de conflictos, ¿no? También este contexto en el que estamos ahora europeo nos brinda una oportunidad de oro para dar un avance cualitativo, ¿no? en términos de participación. Al mismo tiempo, estamos trabajando en la alianza de movimientos feministas, y estamos viendo cómo nos han invitado a participar recientemente, estamos viendo cómo nos unimos también con las organizaciones de la sociedad civil,
y pues en unos meses empezaremos a preparar la próxima comisión sobre el Estatuto Jurídico de la Mujer. Me voy a quedar aquí abierta a vuestras preguntas y a vuestras sugerencias y a comentarios que nos ayuden a seguir avanzando y a construir este marco para la acción transformativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y perdón por el error del inicio. Ahora vamos a dar paso a Nacho Martínez, que es responsable de la investigación e incidencia sobre cooperación internacional en Oxfam Intermon. Bienvenido, Nacho. Muchísimas gracias, Ana, y muchas gracias por invitarme a la coordinadora y a Sera. La verdad es que hay muchas razones por las que me siento bastante agradecido por esta invitación, por poder compartir esta jornada que me está resultando muy interesante y también por poder compartir esta mesa con visiones tan necesarias, ¿no? y tan interesantes. Bueno, yo lo que voy a intentar es dar una pequeña reflexión que creo que va a conectar más, tomando muy buena nota de lo que ha salido en esta tarde, pero creo que va a conectar un poco más con lo que se ha hablado esta mañana, porque vuelvo a situar la reflexión en el marco de la cooperación española y en el marco de la necesidad de avanzar hacia una cooperación feminista. Sin embargo, querría empezar la reflexión, no me voy a tomar mucho tiempo para ello, pero sí lo querría marcar o situar la necesidad de avanzar en una cooperación feminista en un marco más amplio, o por lo menos que entronca con la necesidad de avanzar hacia una cooperación más democrática y hacia una cooperación decolonial, ¿no? Seguramente son tres elementos que apuntan al propio núcleo, a la propia historia y a la propia naturaleza del sistema de cooperación internacional y lo desafían claramente, ¿no? Y creo que eso tiene, como ya ha salido a lo largo de la jornada, tiene dimensiones que son epistemológicas, tiene dimensiones que son teóricas, pero también tiene dimensiones que son metodológicas y procedimentales, ¿no? Y creo que también tenemos que intentar mirar a ellas. Para ordenar, voy a intentar también ser muy sintético y para intentar ordenar de manera clara estas ideas. Creo que no podemos no abordar esta reflexión desde una doble dimensión, ¿no? Desde un análisis estructural, desde un análisis sistémico e histórico, como estaba planteándonos o como estaba invitando a hacer Cristian también, este análisis de la acumulación histórica o de configuración de problemas históricos, pero creo que también tenemos que abordarlo desde una perspectiva más introspectiva, desde una perspectiva más personal. Cuando digo personal me refiero de las propias instituciones, de las propias organizaciones, y también de las personas que vivimos en este espacio y en este ámbito de la cooperación internacional, ¿no? Voy a empezar por la perspectiva más estructural o por la perspectiva más sistémica, más vinculada con la política pública de la cooperación en España, porque creo que estamos en un momento muy relevante, ¿no? No insisto en ello porque ya se ha mencionado que estamos en un proceso muy complejo, global, muy complejo, pero también en un contexto español complejo e interesante, si lo vemos desde una perspectiva global, porque vemos cómo se está produciendo una ofensiva neopatriótica, una ofensiva neoconservadora, una ofensiva reaccionaria, y creo que esto es una amenaza muy clara para una perspectiva feminista y en el caso de la cooperación, pues de manera muy clara, ¿no? Pero también estamos en un momento de mucha oportunidad, en un momento de interés, porque estamos en un contexto de reforma de la cooperación española y además aquí quiero hacer también una mención a las cooperaciones descentralizadas, a las cooperaciones autonómicas, que no solo es la cooperación española, no solo es la cooperación de la Administración General del Estado la que está reformando su ley de cooperación y su política de cooperación, creo que en Baleares, creo que en Euskadi, en Extremadura, en diferentes espacios se están elaborando nuevas leyes de cooperación y algunas de ellas son muy sugerentes, ¿no? Yo animo, por ejemplo, a echar un ojo al borrador de la Ley de Cooperación de Baleares y su apuesta por una cooperación feminista, por una cooperación que apuesta por las transformaciones desde una perspectiva feminista e intersectorial, ¿no? Interseccional, perdón. Y creo que es muy relevante también mirar más abajo de lo que sucede en el ámbito más central o en el ámbito estatal. Bueno, yo creo que una primera idea con la que me gustaría empezar es que, y además se me reafirma cada vez, o se nos reafirma, y así la estamos intentando plantear y adentrar desde Oxfam, es la disociación que observamos entre el discurso sobre una cooperación feminista y la práctica real que se puede producir en torno a una cooperación feminista, ¿no? Partiendo de la base de que es lógica, de que es
inevitable, incluso a veces es deseable una cierta incoherencia, y ahora explicaré por qué es deseable, una cierta incoherencia entre el discurso y la práctica, empezamos a observar que quizá estamos en un momento en el que esta disociación, esta separación está excesivamente separada, ¿no? Está excesivamente alejada. Digo que puede ser deseable en el sentido de que el discurso genera realidad, genera transformación de la realidad, moldea la realidad, y un discurso, lo planteaba la embajadora justo antes de mí, las palabras son importantes, el discurso también construye realidad y no tenemos que tener miedo a las palabras, ¿no? Por entrar en determinados consensos políticos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante que planteemos eso desde ahí. El problema es cuando la separación es tan excesiva, porque se pueden dar diferentes situaciones que yo creo que las feministas conocen muy bien, ¿no? Puede darse la cooptación de un discurso, la cooptación de enfoques, sin que haya un cambio real en la política, pero puede suceder algo que desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista es todavía más delicado, todavía más peligroso, y es confundir los planos del discurso y los planos de la práctica, ¿no? Cuando asumimos y cuando nos creemos que realmente estamos haciendo algo porque lo decimos, y lo decimos muchas veces, y lo repetimos muchas veces, y repetimos que hacemos cooperación feminista, podemos creer que realmente hacemos cooperación feminista, pero no siempre sucede esto, ¿no? Y cuando se produce esa confusión de planos, el plano normativo y el plano positivo de la práctica, pues creo que hemos agotado o podemos llegar a agotar las posibilidades de transformación de nuestra política, ¿no? Y me daría miedo pensar que nos estamos acercando a esa situación. Pero sinceramente creo que no estamos tan lejos, ¿no? Creemos que no estamos tan lejos de esa situación. Bueno, voy a plantear, intentando no solaparme mucho por algunas de las cosas que se han dicho esta mañana y por algunas de las cosas que han ido saliendo a lo largo de la jornada, cuáles son algunos de los desafíos que precisamente desde Oxfam y Clemón vemos que son necesarios a la hora de abordar o de avanzar hacia una política de cooperación feminista, hacia una política de cooperación feminista desde una perspectiva del feminismo interseccional y transformador, ¿no? No tenemos ni muchísimo menos todas las respuestas y sabemos que hay muchas organizaciones, que el movimiento feminista lleva muchos años trabajando y lo que estamos intentando es contribuir a este proceso de reflexión y a este proceso de propuesta y de transformación colectiva, ¿no? Y sobre todo lo hacemos a partir de 2 informes que hemos publicado muy recientemente, pero sobre todo seguiremos haciéndolo y seguiremos trabajando en este ámbito, ¿no? Hemos publicado el informe Más allá de las palabras, hacia una política de cooperación feminista y transformadora, lo publicamos en febrero, y es un análisis específico de la cooperación española desde una perspectiva de justicia de género y desde una perspectiva feminista con una amplia batería o con muchas propuestas y muchas recomendaciones para la acción, ¿no? Y más recientemente hemos publicado el informe de cooperación para la justicia global, que era nuestro antiguo informe de la realidad de la ayuda, y ahí sí que hemos tratado también de hacer un abordaje de las interseccionalidades desde una perspectiva de justicia climática, desde una perspectiva de justicia económica y desde una perspectiva de justicia feminista, para ver cómo la cooperación internacional puede contribuir a ese triple desafío, a esa triple crisis también en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, algunas de los aprendizajes los voy a plantear de manera muy sintética, muy telegráfica casi, pueden partir de una idea muy básica y de una idea muy fundamental, y es la importancia del diagnóstico y sobre todo la importancia de la relación o del diálogo de diagnóstico que realicemos con toda la política, ¿no? Porque yo creo que no llegamos a tener un diagnóstico desde una perspectiva estructural, desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva de esos feminismos interseccionales. Yo creo que Luis lo ha planteado de manera muy clara esta mañana cuando decía que la cooperación internacional ha renunciado a tener una agenda transformadora, una agenda sistémica, una agenda de redistribución y una agenda de lucha contra las desigualdades, es decir, a una agenda estructural, ¿no? Y él situaba en los últimos 20 años ese análisis. Yo creo que incluso podríamos expandir ese periodo y situarlo probablemente en los últimos 40 años, ¿no? O sea, seguramente la cooperación, no en el discurso, como él planteaba, no en algunos de sus valores, pero sí en las prácticas, ha renunciado a esa propuesta que es fundamental para una perspectiva feminista, ¿no? Y
Bien, lo que planteamos, uno de los elementos que planteamos es que si no contamos con un diagnóstico sistémico, con un diagnóstico histórico, con un diagnóstico estructural que oriente la política, va a ser prácticamente imposible que tengamos una política de carácter transformador y una política feminista, ¿no? Y seguramente actualmente no existen todas las capacidades y probablemente tampoco todas las voluntades para tener ese análisis feminista que sea el que guíe en nuestro diagnóstico y que sea el que guíe, por lo tanto, los objetivos de política. Esto no quiere decir que no se incorpore la mirada de la igualdad de género en algunos de los análisis que orientan la política. Lo que trato de plantear es que ese diagnóstico de carácter estructural y desde una perspectiva feminista no permea y no está en el núcleo y no está en el centro de nuestra mirada sobre los problemas de nuestro mundo y por lo tanto no está en nuestra mirada en la construcción de la política, ¿no? Y ahí tenemos el principal desafío y por lo tanto creo que abordar los diagnósticos desde ahí, abordar los diagnósticos desde la perspectiva estructural es el primer paso al que debemos abordar. Pero insisto, esto exige voluntad, pero exige también capacidades para poder mirar el mundo desde esas gafas y desde esas gafas diversas, ¿no? Pero creo que haríamos mal quedándonos en ese nivel. Es una condición necesaria, pero mucho menos es una condición suficiente. Necesitamos poder entender desde ahí la realidad para fijar objetivos, para fijar nuevos objetivos de política, de cooperación, pero creo que el desafío fundamental es ir un paso más y ahí es donde realmente creo que más fallamos o más falla el conjunto del sistema de cooperación y de manera específica la cooperación española, ¿no? E insisto, esto no significa no haya habido avances importantes y lo reconocemos y están reconocidos en nuestros documentos, que no haya prácticas transformadoras y que no haya iniciativas transformadoras. Lo que significa es que no hay una política, desde nuestro punto de vista, verdaderamente transformadora desde una perspectiva feminista, ¿no? Y ahí vemos que es necesario que vayamos analizando cada uno de los elementos de la política y ahí estamos ante un momento de oportunidad, precisamente por ese proceso de reforma, para ver cómo los diferentes elementos que forman parte o que configuran la política de cooperación española, y en algunos casos también la cooperación descentralizada, cómo nos están impidiendo no solo hacer esos diagnósticos, sino que nos están impidiendo avanzar hacia ese horizonte de cooperación feminista, ¿no? Por ejemplo, simplemente voy a mencionarlo porque aquí no da tiempo a desarrollarlo mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, el marco institucional que tenemos, las instituciones de cooperación que tenemos, realmente nos están impidiendo avanzar hacia esa lógica de cooperación, de un marco político de cooperación feminista, ¿no? Si pensamos cómo se configura nuestro sistema, quién está gestionando los recursos, lo que vemos es que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un peso muy limitado dentro del conjunto de la política de cooperación, ¿no? Los verdaderos presupuestos, el grueso de la política de cooperación se está gestionando, se está manejando en otros ministerios, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda fundamentalmente, ¿no? Eso ya nos lleva también a dialogar sobre la coherencia de políticas que luego simplemente voy a mencionar, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que es muy difícil, casi una ilusión, pensar que podemos tener un sistema de cooperación feminista si no transformamos nuestro sistema institucional o el marco institucional de nuestro sistema de cooperación, ¿no? Otro elemento es la planificación estratégica. Es verdad que hemos avanzado en algunas ocasiones en algunos planes directores que sí que han tenido una mirada de género fuerte, una mirada feminista, pero buena parte de nuestros instrumentos de planificación no la tienen. Incluso algunos de ellos pueden ser ciegos o con una cierta ceguera al género y sobre todo de una perspectiva sistémica y estructural. Bueno, el diálogo político con los países socios creo que es también fundamental. Nada, San Miguel lo ha mencionado esta mañana. Querría centrarme también, por ejemplo, en el análisis de los instrumentos de la cooperación española, ¿no? Cuando hablamos de los instrumentos, si realmente tenemos instrumentos que nos permiten avanzar hacia un modelo de cooperación feminista, ¿no? Por ejemplo, ahora el gran debate sobre los instrumentos tiene que ver con la cooperación financiera y detrás de la cooperación financiera hay un modelo muy claro, hay una mirada determinada sobre los problemas del mundo, sobre los desafíos y sobre cómo responder a esos problemas. Y creo que esa mirada no entronca claramente con las miradas feministas y mucho menos con la mirada de un feminismo interseccional, un feminismo pues, con clara vocación de transformación. Bueno, no me detengo en muchos más elementos, pero hablaría de la evaluación, de la rendición de cuentas, del desarrollo y el necesario desarrollo de las capacidades, el necesario desarrollo del conocimiento y los saberes y su integración en el marco de la política de cooperación. No aprovechamos todo el conocimiento y todos los saberes que se generan desde el sur, también desde nuestras universidades, desde espacios ecofeministas, desde la economía de los cuidados, desde muchas investigadoras e investigadores están generando mucho conocimiento que nos podría ayudar en esos diagnósticos y en esa orientación de política, ¿no?
Pero bueno, no me extiendo en muchos de los elementos. Sí querría decir, y aquí recoger esa demanda que hacía Justin, ¿no?, de cómo necesitamos poner al servicio de los actores del sur, de las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas. Y podríamos encontrar instrumentos que nos ayudaran a eso, pero realmente no los estamos poniendo en marcha, ¿no? Esa financiación necesaria de la que nos decía y ese apoyo, porque yo creo que las soluciones están mucho más claras en el sur que aquí. Bueno, termino simplemente planteando dos ideas, porque no me quiero comer más tiempo, y es la necesidad de extender esta reflexión sobre todo el conjunto de la política de cooperación al conjunto de las políticas, ¿no? Ya ha salido esta mañana la importancia de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y creo que es importante una perspectiva feminista muy fuerte en esa coherencia de políticas, pero tenemos un problema, y es que no tenemos un mecanismo de coherencia de políticas en España, ¿no? Ahí, mientras configuramos ese sistema, si es que se configura, en el que el Ministerio de Igualdad y las organizaciones feministas tienen que tener un papel muy relevante, creo que es interesante también apelar a esa guía de política exterior feminista, como el marco desde el que poder ampliar esa mirada feminista. Y bueno, simplemente termino con una idea, que solo sea mencionarla, y es que creemos que esta apuesta por una cooperación transformadora, feminista, democrática y decolonial exige un análisis estructural y sistémico, pero exige, como decía, un análisis también introspectivo, ¿no? Cómo somos reproductoras del poder, las organizaciones, cómo somos reproductores del poder, de las asimetrías y de las desigualdades, las personas y las organizaciones que participamos, y cómo en nuestras decisiones día a día reproducimos esas desigualdades, ¿no? Y cómo debemos revelarnos. Yo estoy seguro que muchas organizaciones de las que están aquí, personas, ya lo hacen. Puede sonar un poco ingenuo este discurso, pero creo que es importante también compartir que este es uno de los elementos que estamos reflexionando, ¿no? Y creo que lo dejaría aquí. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que habéis participado por vuestras intervenciones. Han sido todas ellas muy interesantes, muy esclarecedoras. Y a continuación, Piedra García Bastante, que es compañera del grupo de feminismos de la coordinadora y responsable de cuidados de médicos del mundo, va a moderar el debate. Muchas gracias, Ana. La verdad que muy interesante todas las ponencias de esta tarde, y bueno, han generado bastantes preguntas, la verdad. Voy a ir por orden de intervenciones y así uno preguntas, ¿no?, que hemos ido recibiendo. Para Cristian le preguntan que si tienen algún plan estratégico concreto de creación de infraestructura para paliar pues todas las catástrofes producidas por el cambio climático. Hay otra persona que le gustaría saber más sobre el tema del cooperativismo del proyecto, especialmente si el modelo se traslada también a la educación de niñas y niños o al área de salud y de servicios sociales. Y también hay otra pregunta que habla de cómo, además de los problemas que ha enumerado, cómo repercute la situación política del gobierno a las mujeres, si se puede actuar con libertad, qué riesgos tienen. Son así como las tres principales preguntas que ha recibido Cristian. Sí, muchas gracias. Quería, pues, en el mismo orden que la compartió Yedra, quería hablar del modelo cooperativo. Les había comentado que la FEN, dentro de su estrategia de empoderamiento organizativo, ha acompañado la conformación o constitución de 9 cooperativas de base, y esas cooperativas están aglutinadas, ¿verdad?, en una central de cooperativas Las Diosas, que es como el sujeto económico que está pues ahí agenciando sus recursos, generando valor agregado, está transformando las agrocadenas como miel, jamaica, café, participando en los mercados, en las ferias locales y nacionales. Es el actor económico, el sujeto económico que también tiene una agenda que es integral, que es agroecológica, que es feminista también, y pues venimos nosotras desarrollando el programa de educación. Muchas de las mujeres jóvenes, de las mujeres, de las adolescentes también que vienen de ese programa de educación, ahora también forman parte de las cooperativas. Tenemos muchas jóvenes que son parte de los órganos de toma de decisiones de las cooperativas. Entonces es como
una estrategia. Pues tenemos el programa de educación, un programa de reforzamiento escolar con niñas y adolescentes, y con ellas trabajamos agendas que tienen que ver con esto, con los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero también estamos hablando de la agroecología, estamos elaborando abonos, o sea, las mujeres que están vinculadas al programa de educación también están trabajando en sus huertos, de manera que se pueda también ver la integralidad de la propuesta. Y luego estas mujeres, esas jóvenes pues llegan a formar parte de la FEN y de las cooperativas de base, asumiendo esos roles. Quería mencionarles que ese modelo cooperativo que nosotras hemos acompañado pues ha sido bien acertado, porque les decía que es el sujeto económico que está ahí dando valor agregado, está también innovando nuevas agrocadenas, como lo que tiene que ver con la producción de aceite de girasol, la producción de arroz, todo esto que nosotras apostamos para ser autónomas en el plato que nos comemos. Producimos maíz, frijoles, pero también nos generamos ingresos con la venta del café, con la miel, con la jamaica. Estamos pensando en el aceite también, dado la carestía de la vida, ¿verdad? Es un producto básico, entonces cómo vamos avanzando también a que las socias cooperativizadas produzcamos nuestro propio plato de comida. Y pues decirles que a pesar de las crisis económicas, ¿verdad? Las cooperativas y las centrales están participando en esas ferias, que parece increíble, ¿verdad? Que a pesar de las crisis, pues hemos visto incrementos en lo que tiene que ver con las ventas, pero ha sido también esa participación intensa en las ferias que han tenido. También quería decirles que pues como campesinas hemos pues estado con nuestra agenda en los territorios. No ha sido fácil también porque hay muchas exigencias, ¿verdad? Con las nuevas leyes que se están operativizando en el país, que no es fácil, que hay muchas exigencias, que estamos trabajando duro pues por cumplir con todas esas exigencias que nos piden, y por supuesto que eso nos quita las creatividades, pues porque ya es invertir más tiempo, y todo eso deberíamos invertirlo en otras cosas que podemos hacer con las mujeres, con las niñas, con la agroecología, con los derechos. Entonces nos quita tiempo y también creatividad, pero en eso estamos, ¿verdad? En el día a día, en cumplir lo que nos solicitan, porque la apuesta pues es seguir desarrollando los programas estratégicos, esta agenda, ¿verdad? Que está vinculada a las necesidades y demandas de las campesinas. Entonces, pues hasta ahora hemos logrado trabajar sin grandes obstáculos territoriales, ejecutando pues nuestros proyectos y manteniendo nuestros programas de la estrategia, ¿verdad? En relación a la infraestructura, pues nosotras estamos cada día pues innovando también lo que tiene que ver con tecnología, resilientes al cambio climático, todo lo que tiene que ver con la producción de comida, las cosechas de agua. Ahorita que ya va a iniciar el ciclo productivo de primera, entonces estamos trabajando fuerte en la construcción de las cisternas para toda esa lluvia que cae, que a veces cae de un solo, pues lograrlo recoger en estanque, y que las mujeres pues tengan pues agua para sus huertos. En términos de infraestructura también no tenemos un plan estratégico, pero sí la apuesta es de que el modelo como tal pues también se ha integrado por infraestructuras que sean pues resilientes al cambio climático, que sean con materiales locales. Ahorita decirles que vamos a construir, ¿verdad?, una escuela de ecotecnología, ya está arrancando la construcción, y que es con productos locales, con adobe mejorado también, que lo menos que se pueda depender de afuera, ¿verdad? Y que sea pues resiliente también. Y esa escuela va a estar también desarrollando tecnologías que nos permitan enfrentar de otra manera todo lo que se viene, pues porque es bien duro, como ya lo mencionaba Nacho y las otras compañeras, es bien duro la crisis en la que estamos, la crisis de la vida, pero mientras tanto nosotras decimos, vamos a ser parte de las soluciones y no parte de los problemas. Entonces, en la medida que vayamos implementando ese modelo agroecológico y también avanzando en la negociación de nuestros derechos, en el ejercicio de nuestras libertades, que no es fácil para nosotras luchar todos los días con los abusos, con los acosos, con que si no quiero tener relaciones, pues no las tengo. Es difícil y se necesitan unas herramientas, pero también avanzar en ese modelo agroecológico que es necesario. Es sí o sí, pues estamos en un punto nosotras decíamos en un curso que estábamos estudiando, ya no es de adaptación, sino es de restaurar todo lo que se ha perdido, todo lo que ha sido
pues destruido, explotado. Entonces, es restaurar los medios de vida y a eso le apostamos mucho. Entonces, ahí estamos invirtiendo bastante lo que tiene que ver con tecnologías resilientes al cambio climático, abonos, semillas, comida, cosecha de agua, y en eso estamos, pues. Pero mientras tanto seguimos ahí en los territorios. No es fácil estar, pues, con estas múltiples crisis, pero estamos dando la pelea, podemos decir, desde nuestras casas, nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras comunidades, y en Nicaragua, pues. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta que la dirigen a todas las ponencias y que la voy a trasladar ahora porque parece ser que la señora embajadora se ha debido de desconectar, a lo mejor ha tenido algún problema de conexión. Entonces, esta la voy a dirigir tanto a Nacho como a Cristian, que comentan que qué estrategias está pensando la cooperación para que los proyectos tengan estas perspectivas, sabiendo que todo esto es un proceso en la población y las ONGs también están en ese proceso, y con todas estas debilidades que nos habéis ido apuntando tan bien a lo largo de la tarde. Nacho, si quieres un poco así, si sabes el milagro de nos das la solución a esta pregunta tan compleja. Vale, que tenía el micrófono. Es una pregunta compleja y entiendo que no es tanto para ser respondida es sobre todo para las personas que están en la responsabilidad de la gestión de esta política, ¿no? Yo personalmente no sé qué estrategias pueden estar pensando, ¿no? Yo lo que sí que veo es que no es parte de las principales preocupaciones desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista de la perspectiva que ocupa el poder dentro del sistema de cooperación internacional, ¿no? Me parece que tenemos un problema importante, y es que este discurso tiene poca capacidad, y sobre todo un discurso feminista transformador, pero que lo vincularía con una perspectiva colonial y que lo vincularía con una perspectiva que desafía el poder en el sistema de cooperación internacional y que denuncia que no es democrático, pero esto no es una denuncia explícita a las personas que atesoran este poder, sino que es una denuncia más estructural, y desde mi punto de vista diría que este es un discurso que cala muy poco, ¿no? y que no se asume desde dentro, ¿no? A mí lo que me parece interesante, y desde Oxfam lo que nos parece interesante, es cómo podemos ponernos al servicio de determinadas organizaciones, determinados actores que sí que tenemos una capacidad de acceso a determinados espacios institucionales, que tenemos una cierta capacidad de acceso a esa estructura de escucha del sistema internacional, del sistema de cooperación, cómo podemos ponernos al servicio de nuestras socias locales, de nuestras socias del sur, para que este discurso sea realmente escuchado, ¿no? Y ahí es donde creo que podemos ser más útiles como organizaciones sociales, como organizaciones de cooperación. Ya sé que no voy a responder en absoluto a la pregunta que se plantea, pero creo que he dado, o por lo menos mi intención es dar la vuelta y cómo podemos jugar ese papel, ¿no? Y que tiene que ver con una reflexión que yo intentaba hacer antes. Cómo podemos dejar de seguir reproduciendo las lógicas asimétricas muchas veces sin darnos cuenta, simplemente por participar en el sistema de cooperación internacional, ¿no? Y yo creo que ante eso debemos revelarnos y también debemos exigir que el sistema de cooperación tome nota y abra espacios, ¿no? Para poder hablar este lenguaje que es fundamental, y sobre todo lo que nos están diciendo nuestras sociedades del sur. Muchas gracias por agarrar el testigo, Nacho, con esta pregunta tan complicada. Teníamos otras preguntas que eran para la señora embajadora, pero al irse, pues yo creo que porque están muy focalizadas en todo lo que es el funcionamiento institucional, entonces no sé cómo ves, Filo, que entremos ya en la parte de las conclusiones y de ahí que se haga la despedida, porque ya, bueno, ha sido una jornada bastante intensa y yo creo que se merece ya un descansito, ¿no? Sí, desde esta mañana, pero ha sido muy interesante, ¿no? Pasamos la palabra entonces a Guillermo González, que está aquí, yo creo, sí, porque le veo, para las conclusiones finales. En realidad son unas pinceladas respecto a todo lo que ha sido nuestra jornada. Y bueno, Guillermo tiene una bonita
una bonita foto atrás que para nosotros es un poco el lema de este periodo, visibilizar lo invisible. ¿Verdad, Guillermo? Sí, cierto, cierto. Es una foto que creo que, salvo que haya algo mejor, que lo dudo, me acompañará ya de fondo en todas las intervenciones. Bueno, yo quiero agradeceros primero a todas, a todos los que habéis estado tanto escuchando, asistiendo presencialmente, como a todas las personas que habéis intervenido. Siempre es más fácil, la verdad, abrir un seminario de este tipo que cerrarlo. Creo que abrirlo lo sabe con una gran ilusión, una gran esperanza, y verdaderamente cerrarlo a veces cuesta un poco más porque uno es mucho más consciente a veces de las debilidades que encontramos. Mi mayor preocupación es, bueno, pues que estas barreras socioeconómicas y culturales, las desigualdades de género y la falta de conciencia están obstaculizando la prestación de todos estos servicios en derechos sexuales y salud sexual y reproductiva. Las adolescentes y mujeres mayores, las trabajadoras sexuales y muchas otras mujeres siguen teniendo que afrontar la discriminación y unos obstáculos enormes para poder acceder a ellos. El mundo evidentemente está experimentando un acelerado aumento de conflictos y de catástrofes naturales. Los impactos de género del cambio climático se están viendo agravados en aquellos lugares con conflictos armados, inestabilidad política y desigualdades económicas. Y no cabe duda que la hostilidad contra los derechos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva resulta evidente en toda la arena global. Solo esperamos desde SEDRA, la Federación de Planificación Familiar, que insisto, agradecemos vuestra presencia y vuestra ayuda y vuestra intervención, que la reforma de la cooperación española, donde la perspectiva feminista tendrá un rol transversalmente transformador, pues pueda modelar una realidad de cambios profundos. Y como decía, pues bueno, siempre es más duro terminar. Nosotros desde SEDRA, la Federación de Planificación Familiar, estamos viviendo muy directamente toda esta ola de ultraconservadurismo que está infiltrada en todos los tejidos democráticos y que está empezando a poner en riesgo todas las costuras de estas democracias. Uno de sus mayores problemas, de sus mayores peleas, es en contra de los derechos sexuales y derechos reproductivos y todo lo que tiene que ver con la igualdad. Y yo creo que evidentemente lo que más me satisface de todo esto es ver que estáis ahí, que estamos aquí y que con vosotras y con algunos de nosotros cada vez más creo que conseguiremos frenar este gran peligro, pero que no podemos dormirnos, no podemos dar por consolidados estos derechos, porque a poco que nos descuidemos, esta gente ha incluso se ha adueñado de nuestros propios derechos y hablan de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento, como que siempre los hubieran respetado, cuando ahora lo que quieren utilizarlos es de una forma retorcida para sus fines. No quiero aburriros más, creo que habéis hecho un trabajo magnífico y estoy encantado de haberos podido saludar esta mañana y despedir esta tarde. Espero que seáis muy felices, que tengáis mucha suerte y que consigamos que en el próximo encuentro que tengamos podamos hablar de más cosas positivas. Gracias y un beso a todos. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos. Gracias a vosotras.